Buenos días, mi nombre es Agustín Sánchez, soy bioquímico y máster en Dirección General y Administración de Empresas. Como bioquímico he trabajado en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia durante años con diferentes tipos de patógenos, tanto bacterias como hongos como también virus. En mi perspectiva empresarial he trabajado para la industria farmacéutica y también para el sector dental. En este momento quiero compartir con vosotros una serie de conocimientos y una serie de sensaciones y también de pensamientos acerca de si realmente COVID es una de las pandemias más agresivas que ha tenido el ser humano a lo largo de toda la humanidad o realmente hemos tenido suerte y podemos considerarlo como una advertencia. Son muchos los muertos que ha generado esta pandemia. Todavía en este momento se está hablando de 430.000 muertos a fecha de hoy, 15 de junio, pero sin embargo esta cifra de muertos puede ser una cifra realmente muy poco significativa teniendo en cuenta las posibles pandemias que van a venir en el próximo futuro y su gravedad, porque los patógenos sean mucho más agresivos de lo que está siendo COVID-19. Por lo tanto, yo me lo planteo como una advertencia. Y quisiera que considerarais también que acerca de esto que he comentado, de si vendrán más pandemias o no, lo vamos a ver en un momento, pero tenéis que tener en cuenta que el Instituto de Virología de Wuhan, que sabéis que es la zona cero, donde parece ser que se generó el virus de COVID-19, el SARS-CoV-2, ha estado investigando los murciélagos de herradura, donde parece que se originó esta pandemia, y ha caracterizado más de 600 nuevos virus. Se estima que aproximadamente unos 100-150 de ellos pueden pasar al hombre y pueden desencadenar patologías iguales o mucho más severas de lo que está siendo COVID-19. De todos modos, vamos a hacer una revisión de las pandemias para ponernos un poco en situación. Uno de los mayores asesinos de la historia que ha tenido la humanidad ha sido la peste negra. La peste negra, en torno a 1350, mató a unos 200 millones de personas. De todos modos, esto no es nada si lo comparamos con el mayor asesino de la historia, con la viruela. La viruela se estima que mató a más de 1.000 millones de personas. Repito, más de 1.000 millones de personas a lo largo de toda su evolución. Se conocen testimonios de antes de Jesucristo, de hace unos 3.000 años. Concretamente, en 1157 se sabe que el faraón Ramsés V padeció y murió de viruela. Se sabe porque en la momia aparecen los signos característicos de esta enfermedad. Pero no fue el único personaje célebre, porque también Marco Aurelio, en torno al 180 a.C., murió de esta enfermedad. Fernando IV de Austria, la reina María II de Inglaterra, el emperador José I de Austria, Luis I de España, el zar Pedro II de Rusia, Luis XIV de Francia, es decir, innumerables personajes muy importantes, pero muchísimos más, obviamente, personas de pie, personas como nosotros, que padecieron esta enfermedad y murieron. De hecho, se estima que en el siglo XX han muerto en torno a 500 millones de personas por la viruela, hasta que fue erradicada en 1980. No sé si sabéis, pero el número de muertos que generaron todas las guerras que el ser humano padeció en el siglo XX fue de 150 millones. Es decir, el equivalente a 3,2-3,3 veces España, todos los habitantes de España. Pero sin embargo, la viruela en el mismo periodo, como os he dicho, mató 500 millones de personas, es decir, en torno entre 11 y 12 veces la población de España. Algo bastante grave. Y estos virus o similares pueden volver a aparecer. Entonces, ¿qué características tienen, digamos, este tipo de patologías? Bueno, pues que no identifican raza, religión, estado social, nivel de riqueza, etc. Todos estamos exactamente igual de expuestos. Hay que tratar de evitar el contagio y para eso la limpieza es fundamental. No sé si sabéis que el número de veces que nos tocamos la cara aproximadamente al día está entre 2.000 y 3.000 veces, de una forma totalmente sin darnos ninguna cuenta, de una forma inconsciente, entre 2.000 y 3.000 veces, que en el caso de que tengamos algún tipo de patógeno en nuestras manos, o bien
pues porque lo hemos cogido de vómites, es decir, pues de superficies que estén infectadas, etcétera, estamos comprometiendo nuestra salud entre 2.000 y 3.000 veces. Aparte de que hay algunos gérmenes que se transmiten por el aire y que realmente la higiene pues, no es muy importante, ¿no? Cada vez estamos viendo más lo que se llaman enfermedades zoonóticas, que son enfermedades que surgen por contagio de un animal al hombre. Es decir, hay virus que conviven con los animales y que no generan ningún tipo de patología, pero por diferentes circunstancias, como veremos ahora después, son capaces de contagiar a otros animales y estos animales son capaces de contagiar al hombre. Tenemos algunos ejemplos muy claros de enfermedades transmitidas de esta manera. Tenemos, por ejemplo, pues una patología que surgió en 1981, como es el SIDA, para la cual todavía desde el 81 lamentablemente no existe una vacuna y de la que han muerto aproximadamente unos 35 millones de personas. Y que pasó, no se sabe si realmente hubo algún otro vector, algún otro reservorio que fue el que se lo transmitió al mono, que fue el que contagió al hombre. Hay otras muchas. Está, por ejemplo, algunos antecesores del SARS-CoV-2, que es el virus que genera el COVID-19, como es, por ejemplo, el que genera la enfermedad del síndrome respiratorio crónico, el SARS. Luego está también el MERS. Está también, bueno, pues una serie de patologías, de fiebres, que han generado pues, un impacto muy importante en la supervivencia de muchas poblaciones. Entonces, volviendo otra vez a la viruela, porque ya digo, ha sido el mayor asesino de la historia, afortunadamente, gracias al esfuerzo y a la inteligencia del hombre, la última persona infectada por este virus fue una niña hindú que se llamaba Rahima Banu. Rahima padeció la enfermedad en 1977 y, como digo, fue la última persona en padecerla. De hecho, en el año 1980, la Organización Mundial de la Salud certificó que esta enfermedad, este virus, había sido erradicado de la faz de la Tierra. ¿Y cómo se hizo esto? Bueno, pues de una forma bastante laboriosa, pero bastante sencilla. Se dispuso de 150.000 voluntarios que de una forma altruista, de una forma generalizada en todo el mundo, pero especialmente en aquellos territorios endémicos, como era por ejemplo la India, lo que hacían es ir con una fotografía mostrando personas afectadas por la viruela y preguntando a todas las personas de la India, en todos los poblados, por muy recónditos que fueran, si habían visto a alguna persona que tuviera esos síntomas. En el momento que identificaban a una persona, lo que hacían es lo reconocían, confirmaban que tenía la infección, la aislaban, la trataban y también trataban, ponían en cuarentena y vacunaban a las personas de su entorno. De manera que de ese modo los brotes de viruela que ocurrían en diferentes poblados pues se fueron agotando hasta llegar a la erradicación. Podéis decir, bueno, ¿y por qué no se vacunó a toda la población? Bueno, es una cosa que, aparte de que es tremendamente caro, era imposible. ¿Por qué? Pues porque en la India aproximadamente nacen al año unos 25 millones de niños. Y además nacen, no sabes ni dónde, ni sabes en qué condiciones nacen, ni de quién nacen, y entonces podías vacunar a todas las personas, a todos los niños que estaban, por ejemplo, en un momento determinado, pero los 25 millones siguientes era imposible erradicarlos y se podían infectar y podían contaminar. Pues por eso la única manera fue una detección temprana, tratando, como decía, de buscar todos aquellos que estaban expuestos a la enfermedad para tratarlos y para vacunarlos. Y una vez que estaban, como digo, se había detectado, pues entonces tratándolos. Una de las personas que él dijo que había sido muy dichosa porque había tenido la ocasión de vivir en vivo y en directo la erradicación de la viruela y también el último caso de poliomielitis en la India, es un norteamericano, un epidemiólogo que se llama Larry Brewer. Larry es una persona que, como digo, estuvo en contacto con el último caso de viruela y que formó parte de este ejército de 150.000 y de 4 millones de personas que lo consiguió. Es una persona que a raíz de entonces se hizo tremendamente célebre y popular, aconseja a la Organización Mundial de la Salud y a algunos gobiernos, al gobierno americano y a algunos otros, y además también ha sido director ejecutivo de una organización sin ánimo de lucro que se llama Google, pero no la que conocéis, el buscador, sino google.org,
que lo que hace es tratar de favorecer el que poblaciones indígenas, poblaciones en lugares muy remotos, como puede ser en India o en China, reciban los alimentos básicos, incluso también un tratamiento médico y una prevención de enfermedades eficaz. ¿Por qué? Pues porque de nada sirve que en estos lugares pongamos barreras que eviten que estas personas puedan salir de allí, porque antes o después saldrán. La única manera de erradicar estas enfermedades es localizarlas allá donde están, tratarlas para evitar que estas personas puedan infectar al resto del mundo, al primero y segundo mundo. Además, son países con sistemas sanitarios tremendamente precarios y que no son capaces por sí mismos de superar este tipo de patologías. Larry Brilliant, en octubre de 2005, hizo una encuesta entre los epidemiólogos más importantes del mundo, donde les preguntaba si ellos pensaban que podría ocurrir próximamente una pandemia. El 15% de ellos estaban convencidos de que en los próximos 3 años, es decir, entre el periodo, esto era octubre de 2005, desde el 2006 hasta el 2009, había una probabilidad muy alta de que existiera una pandemia. De hecho, en el 2009 es cuando se produjo una pandemia que afortunadamente no dejó muchos muertos, que fue la pandemia de la gripe A. Surgió en México y en otras poblaciones, se diseminó, pero la mortalidad no fue muy importante por el tipo de virus que era. Sin embargo, lo más importante de esta encuesta fue que el 90% de los epidemiólogos, que insisto, eran personas con muy alta reputación a nivel internacional, el 90% estaban convencidos de que ellos mismos o mientras que vivieran sus hijos se iba a producir una pandemia de incalculables consecuencias para el ser humano. Concretamente, estaban convencidos de que ocurrían una serie de pandemias, pero que había un riesgo muy importante de que alguna de las pandemias generara unos 1.000 millones de infectados, unos 165 millones de muertos, con un costo económico que podría rondar entre 1 y 3 millones de dólares, es decir, de los billones que no son americanos. En torno, he dicho, a 3 millones de dólares, aparte de los costes económicos también sobreañadidos por el aumento del desempleo, el aumento del hambre de la población, etcétera, etcétera. Es decir, en el año 2005 se estaba esperando esto ya. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué de repente estamos siendo sometidos a toda esta cantidad de pandemias, generalmente de origen zoonótico, es decir, como decíamos antes, de animales al hombre? Bueno, pues fundamentalmente por 3 aspectos. En primer lugar, porque el calentamiento global que se está generando por muchos factores, no entro en este momento, está haciendo que muchos de los animales que vivían en su hábitat desde tiempo inmemorial, que son portadores, que son reservorio del virus, tengan que migrar de sus zonas a otras zonas e invadir el espacio de otros animales. Entonces se produce un contacto, se produce un intercambio de patógenos entre estos animales, y un virus que en un momento determinado durante mucho tiempo era absolutamente inocuo para la población animal se convierte en infeccioso para otro tipo de animal. Y ese tipo de animal también está más próximo al hombre, y entonces se produce también el contagio entre el animal y el hombre, y luego de hombre a hombre. Entonces, además de esto, tenemos también el efecto de que ya no solo entran en contacto los animales, sino que se produce una alteración de los hábitos alimenticios de los animales. Entonces, animales que nunca habían comido otros animales lo están haciendo, entonces se ven de esta manera infectados, y a su vez estos animales son comidos por el hombre, como ocurre, por ejemplo, pues en muchos de los mercados de animales salvajes que existen en India, en India también, pero en China, en Wuhan, y que son los responsables del contagio del hombre. Por otra parte, tenemos el efecto de la concentración humana en las ciudades. En el año 1970, el 35% de la humanidad vivía en ciudades. 35% en el año 70. Pero, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Pues que del 35% hemos cambiado al 55%. Más de la mitad de la población vive en ciudades. ¿Qué ocurre? Se facilita el contacto, se facilita también el intercambio de otras zonas con patologías infectadas de lugares recónditos, de donde son originarios las personas que viven en las ciudades, pero es que además también se favorecen los contagios entre los animales que viven en las ciudades. Estamos hablando de todo tipo de roedores, de cucarachas, etcétera, etcétera, y facilitan por lo tanto también el contagio de los hombres. Por otra parte, la globalización es un factor que también ha afectado mucho
y ha aumentado mucho la incidencia de las infecciones y el riesgo de pandemias. ¿Por qué? Pues mira, en el mismo año que decíamos antes, en 1970, el número de vuelos que se producían en el mundo era de 310 millones de vuelos. 310. En ese momento son más de 4.000 millones de vuelos. Es decir, el número de vuelos y por lo tanto el riesgo y el número de turismo infeccioso, de patógenos, se ha multiplicado por 13. Todo esto hace que aumente mucho el riesgo y que por un aumento de riesgo también pues aumenten los contagios y aumenten las enfermedades y aumenten las muertes. Entonces decíamos antes que es tremendamente importante una detección temprana y es muy importante también, una vez que se hace esa detección temprana de una enfermedad desconocida que acaba de surgir, pues reaccionar de forma inmediata. Hemos visto que las pandemias han matado a millones de personas hasta ahora. Tenemos el COVID-19 que hasta ahora ha matado a 430.000 personas, que es algo muy significativo. Se ha cebado en la población de riesgo, en pacientes de edad avanzada con otras patologías concomitantes, inmunodeprimidos, etc. La globalización hemos visto que acelera la aparición de este tipo de patologías, de este tipo de pandemias. Estamos todos en riesgo, aunque se generen lejos. Tenemos una responsabilidad humanitaria de ayudar a otras personas que viven en lugares recónditos donde están surgiendo este tipo de patologías y que estamos importando, queramos o no queramos. El riesgo letal que tenemos es inmenso. Estamos viendo que COVID-19 tiene riesgo letal, pero que no es muy significativo, afortunadamente. El impacto económico es infinito, el que pueden tener las pandemias. Es imprescindible su detección temprana y es imprescindible la coordinación internacional. Estamos viendo que muchos gobiernos están reaccionando de una forma completamente diversa. Hay algunos que lo han atajado de una forma súbita y han conseguido reducir el número de muertes de forma significativa, mientras que otros, sin embargo, han adoptado la posición de que nos pase como por encima, como ha sido el caso, por ejemplo, o está siendo el caso lamentablemente de Brasil y ha sido el caso de Suecia. Entonces, todos tenemos una responsabilidad. Todos debemos de ser activistas por nuestra salud y por la salud de nuestros hijos. En el siguiente vídeo, que espero emitir en breve, en unos pocos días, veremos de qué manera podemos prevenir el que aparezcan este tipo de patologías y no nos demos cuenta, y una vez que nos damos cuenta, cómo podemos reaccionar de una forma inmediata para atajar esta enfermedad. Es decir, cómo podemos utilizar la pandemia de COVID-19 para ser una especie de marcador que nos ayude a evitar a que otros patógenos probablemente mucho más agresivos que el SARS-CoV-2 acaben con la humanidad. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.